200 sicarios del cártel Jalisco atrapados en la sierra y en la zona metropolitana de Guadalajara. Un convoy de 15 trocas blindadas tipo monstruo listo para sacarlos a todos de Jalisco antes de que cayera la noche del viernes. Y en medio de esa operación de rescate masiva, los escoltas del hombre que ahora intenta ocupar el trono que dejó el Mencho, tomaron la peor decisión de su vida. Lo que te voy a contar hoy no es solo un enfrentamiento más en la estadística de la guerra contra el crimen. Es la autopsia de cómo el cártel Jalisco intentó su movimiento más desesperado desde que perdió a su líder histórico, y como Omar García Harfuch desmanteló esa operación en 25 minutos con una precisión que ya quisieran muchos ejércitos del mundo. La tarde del viernes 27 de enero de 2026 comenzó, como muchas otras en los cerros entre Tapalpa y Mascota, caminos de terracería, polvo y el ruido del viento entre los árboles. Pero debajo de esa aparente calma, algo se estaba cocinando. Inteligencia Federal llevaba horas monitoreando un rancho en los límites de esas dos zonas, donde los escoltas del hombre conocido como el Jardinero coordinaban lo que ellos creían que sería el golpe de mano que salvaría al cártel de su peor crisis interna en décadas. Si quieres entender por qué esto importa tanto, primero necesitas saber quién es el Jardinero y qué estaba intentando hacer. Cuando el Mencho cayó, el cártel Jalisco no desapareció de la noche a la mañana. Nunca funciona así. Una estructura criminal de ese tamaño tiene capas, tiene mandos intermedios, tiene gente que lleva años esperando su turno. El Jardinero era uno de esos hombres. No era el nombre más conocido en las noticias. No tenía el perfil mediático del Mencho, ni la historia de sangre de otros capos. Era más bien el tipo que prefería operar en silencio, coordinando movimientos logísticos, manteniendo vivas las rutas, asegurándose de que el dinero siguiera fluyendo, aunque la cabeza de la organización ya no estuviera. En la jerarquía que quedó después de los últimos operativos, su rol se volvió crítico. Era el hombre que intentaba mantener cohesionada una estructura que se estaba desmoronando desde adentro, y ahí radicaba su problema más grave. Durante las semanas anteriores, los operativos de la Secretaría de Seguridad habían golpeado al CJNG en Jalisco de una forma que no tenía precedente reciente. Detenciones, aseguramientos, enfrentamientos en distintos puntos de la sierra y de la zona metropolitana de Guadalajara. El resultado de todo eso era una realidad operativa catastrófica para el cártel. 200 de sus hombres habían quedado dispersos, atrapados en diferentes posiciones, sin capacidad de moverse solos, sin salida clara, esperando instrucciones. 200 hombres armados que si caían en manos federales representaban no solo la pérdida de fuerza operativa, sino también una cantidad enorme de información que podía comprometer a toda la red. Dejarlos abandonados no era una opción. Sacarlos era la única salida, y el Jardinero tomó la decisión de hacerlo todo de golpe. El plan era ambicioso, era costoso, y, sobre todo, era visible. 15 trocas blindadas tipo monstruo, 2 camionetas de mando y un helicóptero modificado. Ese convoy era más grande que algunas operaciones militares en zonas de conflicto real. Los escoltas del Jardinero, alrededor de 30 hombres con armamento pesado, coordinaban el movimiento desde el rancho en Tapalpa. La idea era activar el convoy, recoger a los 200 en diferentes puntos de extracción y cruzar hacia Colima o Michoacán, antes de que los federales pudieran reaccionar en papel. La lógica era comprensible. En la realidad había un problema enorme que el Jardinero no calculó correctamente. Los drones térmicos ya estaban encima del rancho mucho antes de que el convoy empezara a moverse. Eso es lo que cambia todo en esta historia. No fue una filtración, no fue un soplón quemado a último momento. Fue tecnología de inteligencia que durante días había estado monitoreando la actividad en esa zona, registrando patrones de movimiento, contando vehículos, analizando firmas de calor en tiempo real. Cuando los escoltas del Jardinero empezaron a preparar el convoy, a cargar los vehículos, a establecer comunicaciones entre los diferentes puntos de extracción, los analistas en el Centro de Mando Federal ya tenían un mapa completo de lo que estaba a punto de suceder. No estaban reaccionando, estaban esperando. Omar García Harfuch no improvisa. Eso lo saben bien quienes han seguido su trabajo desde que asumió la Secretaría de Seguridad.
Cada operativo que lleva su firma tiene una lógica de anticipación que va mucho más allá de responder al crimen cuando ya ocurrió. Lo que viste la tarde del viernes 27 de enero fue exactamente eso. Una operación diseñada con días de anticipación esperando el momento exacto en que el cártel mostrara sus cartas, y el jardinero las mostró todas juntas. A las 15 horas en punto, Harfuch activó el operativo sin anuncios, sin ruido mediático previo, sin la más mínima señal de que algo se estaba moviendo del lado federal. Desde bases temporales distribuidas estratégicamente en la región, dos formaciones de helicópteros Black Hawk salieron con la nariz inclinada hacia el objetivo volando bajo, pegados a la copa de los árboles para reducir al mínimo el tiempo en que los vigías del cártel pudieran detectarlos y comunicar la alerta. En tierra, convoyes tácticos de la Guardia Nacional y fuerzas especiales del Ejército cerraron en simultáneo la carretera principal y cada una de las cañadas laterales que podían servir como ruta de escape. No hubo un solo camino de salida que no estuviera bloqueado antes de que el convoy del jardinero llegara a la vía principal. Quiero que te quedes con esta imagen porque dice mucho sobre cómo funciona esta clase de operativo. No es solo fuerza bruta, es geometría. Es cerrar todos los ángulos posibles antes de que el objetivo entienda que está rodeado. Los escoltas del jardinero creían que tenían el control del terreno porque conocían esas cañadas mejor que nadie. Lo que no sabían era que los drones térmicos habían mapeado cada camino alterno durante días, cada vereda, cada paso entre cerros, cada ruta secundaria que un conductor experimentado podría intentar usar para salir. Cuando el convoy apareció en la vía, no había nada que hacer, excepto una cosa: pelear. Y pelearon. No voy a romantizar lo que pasó. Los escoltas del jardinero eran hombres armados hasta los dientes que en ese momento eligieron el enfrentamiento sobre la rendición. Abrieron fuego con rifles automáticos, con granadas, chocando trocas contra unidades federales para intentar abrirse paso. Desde arriba, los helicópteros artillados respondieron perforando motores y blindaje de los vehículos del convoy. 2 trocas quedaron en llamas en cuestión de segundos. El helicóptero narco, el que supuestamente iba a coordinar las extracciones desde el aire, nunca llegó a despegar. Lo alcanzaron en tierra con fuego de precisión, antes de que encendiera los rotores, y quedó destruido sobre el rancho. Lo que siguió durante los siguientes 25 minutos fue un intercambio de fuego sostenido en una cañada que se llenó de humo negro y el olor a metal quemado. Fuerzas de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales descendieron en rapel desde puntos elevados para cerrar el cerco por tierra. Los escoltas que intentaron retroceder hacia el cerro fueron alcanzados. Los que se quedaron en los vehículos quedaron expuestos cuando el blindaje de las trocas empezó a ceder, y los que llegaron al punto en que ya no tenían munición ni salida, tomaron la única opción que les quedaba: tirarse al suelo con las manos en la nuca. Si estás viendo este video hasta aquí, es porque este tema te importa tanto como a mí. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Lo que viene ahora en el guión es donde la historia se pone más interesante todavía. Cuando el humo comenzó a disiparse y los agentes aseguraron el perímetro, lo que quedó sobre la carretera era una imagen que no se olvida fácil. Trocas baleadas, 2 de ellas todavía ardiendo, casquillos esparcidos por varios metros a la redonda, vidrios rotos, llantas reventadas, y el silencio extraño que sigue siempre a un enfrentamiento de esa intensidad. El convoy que iba a sacar a 200 sicarios de Jalisco terminó convertido en chatarra sobre una cañada entre Tapalpa y Mascota. El decomiso empezó de inmediato, y lo que salió de esos vehículos es lo que confirma que esto no era una operación improvisada. Era una fuerza de tarea organizada, con recursos que hablan de un nivel de financiamiento que muy pocos cárteles en el país pueden sostener después de los golpes que el CJNG recibió en las últimas semanas. De las trocas que quedaron en condiciones de ser registradas, los peritos recuperaron rifles Barrett calibre 50. Si no conoces ese arma, te digo que es un fusil de precisión capaz de perforar blindaje vehicular a distancias que hacen que la mayoría de los chalecos tácticos sean inútiles. No es el arma que llevas si vas a un enfrentamiento de rutina. Es el arma que llevas cuando planeas sostenerte contra fuerzas con vehículos protegidos durante un tiempo prolongado. Junto a los Barrett, una cantidad significativa de rifles AR-15 y AK-47, lanzagranadas, granadas de fragmentación y municiones en cantidades que los agentes describieron como suficientes para sostener un conflicto de horas.
También aseguraron 23 chalecos tácticos con placas balísticas de nivel 3, visores nocturnos de última generación y equipos de comunicación encriptada. Pero lo que más llamó la atención de los analistas de inteligencia no fue el armamento, fue el dinero. En 2 maletas recuperadas de las camionetas de mando encontraron fajos de dólares americanos, no pesos, dólares. El monto no es lo más relevante aquí, sino lo que representaba ese dinero. Era el pago operativo para la misión de rescate. El presupuesto que el jardinero había asignado para mover a 200 hombres de Jalisco a otro estado en un solo día. Eso dice algo sobre el tamaño de la operación que se estaba intentando, y dice algo sobre cuánto dinero sigue moviéndose dentro del cártel, incluso después de todo lo que ha perdido. Los celulares encriptados fueron lo siguiente, y aquí es donde la historia da un giro que va más allá del enfrentamiento en la cañada. Cuando los peritos informáticos de la Agencia de Investigación Criminal conectaron los dispositivos a los sistemas de extracción forense, los mensajes que encontraron eran directos, sin códigos, sin lenguaje velado. Uno de los mensajes en los grupos de coordinación decía exactamente esto: sacar a los 200 antes de que Harf encuentre. Esa frase sola confirma 2 cosas. Primera, el cártel sabía que el tiempo se acababa para esos hombres atrapados en Jalisco. Segunda, sabían perfectamente quién los estaba cazando, y tenían miedo de lo que ese nombre significa en términos operativos. Pero los mensajes no terminaban ahí. En uno de los celulares de los mandos capturados, los analistas encontraron una conversación que fue directamente al escritorio de Harf. No era una conversación con otro operador del cártel. Era una conversación con un número que en los contactos aparecía guardado con un cargo, no con un nombre. El cargo correspondía a una función de coordinación en seguridad regional, una función que en papel implica trabajar en contra del crimen organizado, no coordinar con él. No voy a adelantar lo que esa información significó en términos de investigación interna, porque ese proceso está activo y hacerlo sería irresponsable. Lo que sí puedo decirte es que Harfuch dio la misma instrucción que da siempre cuando aparece este tipo de evidencia: aislar el dispositivo, no contaminarlo, llevarlo directamente al equipo de análisis forense antes de que cualquier información pueda ser comprometida. La cadena de custodia en estos casos no es un tecnicismo burocrático, es lo que determina si esa información puede usarse para llegar más arriba o si se pierde en el proceso. Y luego estaba el dato del GPS. El historial de ubicaciones de uno de los celulares mostraba movimientos de los últimos días, rutas entre Tapalpa, la zona metropolitana de Guadalajara, y algo más que no encajaba con el perfil operativo del rancho. Había una coordenada repetida en el Estado de México, no en una zona de operaciones del cártel, no en un rancho clandestino, en una zona residencial que no aparece en ninguna investigación pública relacionada con el CECOTNG. Ese dato está ahora en manos de los equipos de inteligencia que trabajan directamente con Harf. Las implicaciones de lo que ese historial de GPS puede revelar son el siguiente capítulo de esta historia, uno que todavía no está cerrado. Pero regreso al cerro porque hay algo que pasó durante el aseguramiento que no va a aparecer en el comunicado oficial, y que para mí es la parte más humana de todo lo que ocurrió ese viernes. Cuando los agentes comenzaron a revisar los vehículos asegurados y a procesar a los detenidos, uno de los operadores del equipo táctico se encontró con algo dentro de una de las trocas que no figuraba en ningún inventario de decomiso. Era una fotografía pequeña, impresa en papel regular, ya doblada y con marcas de que había sido guardada y sacada muchas veces. En la foto había una mujer de mediana edad y 2 niños pequeños. En la parte de atrás, escrita con pluma azul, una dirección en Guadalajara y una fecha que correspondía al mes anterior, la encontró en el bolsillo de la chaqueta de uno de los escoltas abatidos. Ese hombre no era un estratega del cártel, no era un mando con poder de decisión. Era alguien que guardó una foto de su familia antes de subirse a una troca en una operación de la que probablemente sabía que no había garantías de regresar. Eso no lo absuelve de nada, pero me hace pensar en las capas de esta historia que no caben en los números del decomiso. ¿En cuántos de esos 30 escoltas llegaron ahí por convicción? ¿Y cuántos llegaron porque en algún punto de su vida no vieron ninguna otra salida? No te cuento esto para generar lástima por alguien que eligió estar del lado del crimen.
Te lo cuento porque entender esas capas es lo que separa un análisis real de lo que pasa en México de un simple recuento de bajas y armas aseguradas. El problema tiene raíces que van mucho más profundo que 30 escoltas en una cañada de Jalisco, y seguirá teniendo esas raíces mientras las condiciones que producen ese tipo de reclutamiento no cambien. Si te interesa este tipo de análisis, que va más allá del titular, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video, y déjame en los comentarios qué opinas de lo que te acabo de contar. Tu perspectiva importa de verdad, y leer lo que piensan los que están del otro lado de la pantalla es parte de lo que define hacia dónde va este canal. Ahora regresemos a la foto grande, porque lo que pasó después del enfrentamiento en Tapalpa no fue una celebración, fue trabajo. Los 200 sicarios que el jardinero intentaba sacar de Jalisco seguían dispersos. El convoy fracasó, pero los hombres atrapados en la sierra y en puntos de la zona metropolitana de Guadalajara seguían ahí, y sin el operativo de rescate coordinado, su capacidad de moverse se redujo drásticamente. Los equipos de inteligencia que analizaron los celulares decomisados comenzaron a cruzar los datos de ubicación con los registros de movimiento de los últimos días para tratar de identificar los puntos donde esos hombres estaban concentrados. Eso es lo que Harf llama el efecto multiplicador de un operativo bien ejecutado. No es solo lo que detienes el día del enfrentamiento, es lo que abres en términos de información para los días siguientes. Los celulares decomisados, los mensajes encriptados, el historial de GPS, la lista de contactos de los mandos capturados. Todo eso se convierte en el mapa de trabajo para la siguiente semana de operaciones. Y el jardinero lo sabe. Porque si algo distingue a los mandos que sobreviven más tiempo en estructuras como el CJNG, es precisamente entender cómo funciona la inteligencia federal después de un golpe de esta magnitud. Sabe que cada dispositivo que quedó en manos de los agentes es una ventana abierta hacia su red. Sabe que en las próximas horas y días, los analistas van a estar trabajando para conectar cada número de teléfono, cada transferencia, cada coordenada GPS con personas reales que todavía están activas en la estructura. Lo que no sabe con certeza es hasta dónde llega esa información, y esa incertidumbre es, en términos de inteligencia, una de las herramientas más poderosas que tiene el lado federal en este momento. El CJNG perdió el viernes 27 de enero, algo que va más allá de 30 escoltas y 15 trocas. Perdió su intento de reorganización táctica más ambicioso desde la muerte del Mencho. El plan de extraer a 200 hombres de Jalisco en un solo movimiento era, en su lógica interna, la forma de mantener viva la capacidad operativa del cártel en el estado. Con esos 200 dispersos, sin posibilidad de extraerlos de golpe, el CJNG en Jalisco queda fragmentado, en un nivel que hace muy difícil operar con la coordinación que una estructura criminal de ese tamaño necesita para funcionar. Pero seré directo contigo porque te lo mereces. El CJNG no murió en esa cañada entre Tapalpa y Mascota. La Hidra perdió varias cabezas en los últimos meses. Perdió a su fundador, perdió líneas de mando, perdió zonas de control que tardó años en construir. Pero tiene dinero, tiene contactos, tiene estructuras en otros estados que no han sido tocadas con la misma intensidad que Jalisco. Y mientras esas fuentes de financiamiento y esas redes sigan activas, el cuerpo de la organización seguirá moviéndose, adaptándose, buscando la forma de regenerarse. La pregunta que los analistas se están haciendo ahora mismo no es si el CJNG va a intentar reorganizarse. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿quién va a ocupar el espacio que el jardinero pierde con este golpe? Porque en la historia de los cárteles mexicanos, cada vez que una figura de mando queda expuesta o debilitada, hay alguien abajo en la jerarquía que lleva tiempo esperando ese momento. El sustituto no llega con nombre nuevo y estrategia diferente. Llega con la misma lógica, los mismos métodos, y generalmente con más violencia, porque tiene que demostrar su lugar en la estructura. Eso es lo que hace que la información en esos celulares decomisados sea tan crítica. Si los analistas pueden identificar quién ocupa los siguientes niveles de la jerarquía del jardinero antes de que ese proceso de sustitución se consolide, tienen una ventana de tiempo limitada para seguir golpeando antes de que la estructura se cierre sobre sí misma y empiece de nuevo. Hay una última cosa que quiero que te quedes pensando cuando termines de ver este video. El operativo del viernes 27 de enero no comenzó el viernes 27 de enero.
Comenzó días antes con drones que volaban sobre ranchos en la Sierra de Jalisco, registrando firmas térmicas. Comenzó con analistas que pasaron horas conectando patrones de movimiento, cruzando datos de comunicación interceptada, construyendo el panorama completo de lo que el jardinero estaba planeando antes de que él mismo supiera que ya estaban encima de él. El enfrentamiento duró 25 minutos. El trabajo de inteligencia que lo hizo posible llevó semanas. Eso es lo que no se cuenta en el parte oficial, que detrás de cada operativo exitoso hay un trabajo silencioso y sistemático, que no tiene cámaras, no tiene cobertura en tiempo real, no genera el tipo de imagen que se viraliza en redes. Es trabajo técnico, paciente, muchas veces sin resultado inmediato visible. Y es ese trabajo el que determina si el día del operativo las cosas salen como salieron en esa cañada, o si el convoy logra cruzar hacia Colima con 200 hombres adentro. La victoria táctica del viernes fue real, fue contundente, y fue necesaria. Pero la guerra estratégica en Jalisco sigue en curso. Los 200 hombres del CJNG que seguían dispersos en la sierra y en la zona metropolitana, después del enfrentamiento, no desaparecieron por arte de magia cuando el convoy quedó destruido. Están ahí esperando instrucciones de una cabeza de mando que acaba de sufrir su golpe más serio en meses. Y en ese lapso entre la desorientación del cártel y su siguiente movimiento de reorganización, el tiempo es el activo más valioso que tiene el lado federal. Harf lo sabe, y por eso la pantalla en el cuarto de guerra no se apagó cuando terminó el humo en la cañada. Lo que nadie está dimensionando correctamente en el análisis público de este operativo es lo que significa en términos de moral interna para el CJNG. Una estructura criminal de ese tamaño no solo se sostiene con dinero y armas. Se sostiene con la percepción de que sus mandos tienen el control, de que hay alguien arriba que sabe lo que está haciendo y que puede sacar a los suyos cuando las cosas se complican. El jardinero intentó exactamente eso, demostrar que todavía era capaz de mover piezas en un tablero que se le estaba cayendo, y fracasó de la forma más visible posible. Eso tiene un costo que no se mide en trocas quemadas. Los 200 hombres atrapados en la sierra y en Guadalajara que el convoy iba a rescatar, ahora están en una posición mucho más difícil que antes del viernes. Sin el operativo de extracción, sin comunicación segura, porque los celulares de los mandos del convoy cayeron en manos federales y sin certeza de si algún contacto de su red sigue siendo confiable o ya fue comprometido, esa incertidumbre los paraliza. Y un hombre armado que no puede moverse, que no sabe a quién llamar, que no tiene instrucciones claras, es un hombre que en algún momento va a tomar una decisión desesperada, o va a buscar una salida que no pase por seguir esperando órdenes que ya no van a llegar. La geografía entre Tapalpa y Mascota no es un dato menor en esta historia. Esa zona de la Sierra Jalisciense es exactamente el tipo de terreno donde los cárteles han operado durante décadas con relativa comodidad. Caminos estrechos, vegetación densa, accesos limitados que hacen que cualquier operativo terrestre convencional sea lento y predecible. El CJNG conoce esos cerros mejor que la mayoría de las fuerzas estatales que históricamente han intentado entrar, lo que cambió en los últimos años. Y lo que el jardinero no calculó bien es que ese conocimiento del terreno ya no es la ventaja que era antes cuando el único ojo en el cielo era un helicóptero que se escuchaba desde kilómetros de distancia. Los drones térmicos de última generación que usó el operativo del viernes no son el mismo equipo que el ejército mexicano usaba hace 10 años. Son plataformas con capacidad de operar a alturas donde son prácticamente indetectables desde el suelo con sensores que distinguen la firma de calor de un motor encendido de la de un animal o una fogata a distancias que hacen que el concepto de terreno protegido tenga que redefinirse por completo. La sierra que antes le daba ventaja al cártel ahora es el entorno donde esa tecnología resulta más efectiva, porque no hay edificios ni infraestructura urbana que interfiera con la lectura térmica del suelo. Hay algo en el perfil del jardinero que vale la pena entender porque define la lógica de la operación que intentó. A diferencia de otros mandos del CJNG que construyeron su posición desde la violencia directa, desde el enfrentamiento físico con rivales o con fuerzas del Estado, el jardinero llegó donde llegó siendo el hombre de la logística. Era el que resolvía problemas operativos, el que mantenía las rutas, el que sabía cómo mover dinero y personas sin que se cayera el sistema. Su fortaleza no era comandar un enfrentamiento, era exactamente lo contrario, evitarlos. Y eso hace que la decisión de armar un convoy de 15 trocas para un rescate masivo
sea en su propio contexto, una señal de cuánta presión estaba sintiendo. Esa no era una decisión tomada desde la posición de alguien que cree tener el control. Era la decisión de alguien que sentía que se le acababan las opciones. El helicóptero modificado que quedó destruido en tierra antes de despegar merece un párrafo aparte porque es el elemento del decomiso que más dice sobre el nivel de ambición de la operación. Modificar un helicóptero para operaciones de extracción táctica no es algo que se hace en una semana. Requiere tiempo, dinero, personal con conocimientos técnicos específicos y acceso a partes que no se consiguen en cualquier lado. Que el CJNG tuviera ese recurso disponible y listo para el viernes indica que la operación de rescate llevaba semanas en planeación. No fue una reacción de pánico al ver que los 200 estaban atrapados. Fue un plan construido con anticipación que el jardinero activó cuando ya no pudo esperar más. Los chalecos tácticos con placas balísticas de nivel 3 que se decomisaron en el operativo son otro dato que no es trivial. Ese nivel de protección está diseñado para detener impactos de rifles de alto calibre. No es el equipo de un grupo de sicarios que va a cobrar cuotas en un municipio. Es el equipo de una unidad que espera enfrentarse a fuerzas con armamento serio durante un tiempo prolongado. El hecho de que los escoltas del jardinero salieran con ese nivel de protección dice que sabían que el operativo de rescate podía terminar en confrontación con fuerzas federales y que habían tomado la decisión de ir de todas formas. Eso no es ignorancia del riesgo, es una evaluación de que el costo de no intentarlo era mayor. Las fuerzas de élite que participaron en el operativo del viernes no son un recurso ilimitado que se puede activar todos los días en cualquier punto del país. Los grupos aeromóviles de fuerzas especiales tienen una capacidad de despliegue específica. Requieren logística de apoyo considerable y su efectividad depende, en buena medida, de no desgastarlos en operaciones que no justifiquen ese nivel de respuesta. Que ARF tomara la decisión de usarlos para interceptar el convoy del jardinero indica que la inteligencia que llegó al centro de mando fue suficientemente sólida como para justificar ese despliegue. No se manda ese nivel de fuerza basándose en rumores o en información sin confirmar. Lo que llegó a la sala de crisis ese viernes era información verificada con múltiples fuentes. Mientras el operativo se desarrollaba en La Cañada, en la zona metropolitana de Guadalajara, había algo que no figuró en ningún parte oficial, pero que varias fuentes locales reportaron en las horas siguientes. Movimientos inusuales de vehículos en ciertos municipios del área metropolitana, bloqueos espontáneos en al menos 2 carreteras secundarias que duran horas antes de disolverse sin que haya un enfrentamiento declarado. Esos movimientos son consistentes con lo que ocurre cuando una estructura del cártel detecta que algo salió mal en una operación y activa protocolos de dispersión rápida. Los 200 que estaban esperando el convoy probablemente recibieron la señal de que el rescate había fallado antes de que los medios publicaran la primera línea sobre operativo. La reacción de otras estructuras criminales que operan en Jalisco y en los estados fronterizos frente a lo que ocurrió el viernes es un factor que los analistas están observando con atención en este momento. Cuando una organización del tamaño del CJNG muestra esa clase de vulnerabilidad, las organizaciones que compiten con ella en el mismo territorio no se quedan estáticas. Los vacíos de poder en el mundo del crimen organizado no duran, y Jalisco es un estado que por su posición geográfica, sus puertos y sus rutas hacia el norte, tiene un valor estratégico que ninguna organización criminal seria va a ignorar. Lo que pase en las próximas semanas en términos de incidentes en municipios que hasta ahora habían sido territorio relativamente estable del CJNG, va a decir mucho sobre si ese proceso de disputa territorial ya comenzó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este tipo de análisis no lo encuentras en cualquier lado. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Comparte este video con alguien que también quiera entender lo que de verdad está pasando en México, más allá del titular de 8 segundos, y deja tu comentario ahí abajo. Cuéntame qué piensas, qué preguntas te quedaron, qué parte de la historia te parece más relevante. Cada comentario que dejas es la forma en que me dices que este trabajo vale la pena seguirlo haciendo, y te lo agradezco de verdad.